En este vídeo vamos a presentar para el grupo L2 de la asignatura de Diseño de Productos Electrónicos, mi compañero David Caballero y yo mismo, Enrique Esteban, un circuito que a partir de una fuente de tensión positiva permitirá obtener una tensión negativa respecto a una misma masa, es decir, sin invertir los terminales de entrada, algo que sería demasiado fácil. Este circuito lo explicaremos dividiéndolo en lo que podemos diferenciar en tres etapas. Primero, la etapa de regulación de tensión y paso de corriente. Segundo, la etapa formada por el circuito integrado 555. Y tercero, la etapa inversora de la tensión de salida del 555. En esta primera etapa nos encontramos la entrada a la que irá conectada la fuente de tensión que usemos. En este caso será la fuente de tensión que se nos permite en el laboratorio y además un condensador de desacoplo de 100 nanofaradios para filtrar el ruido de esta fuente. Pero la parte clave aquí es que gracias al Zener se regula la tensión de entrada al circuito integrado 555. En lo referente a la regulación de tensión de entrada del 555, si quisiéramos fijar valores mayores de tensión en la carga, una solución sería incorporar un diodo Zener de una mayor tensión a la entrada del integrado, siempre y cuando respetemos los rangos en los cuales opera este integrado. Este Zener irá polarizado inversamente hacia la base de un transistor NPN que permitirá que pase la suficiente corriente aún recortando la tensión VCC a la tensión del Zener. La resistencia de un K se coloca para proteger el Zener de una corriente que podría quemarlo y cuyo valor en ohmios está fijado según los cálculos que hemos obtenido y que estarán en la memoria en la descripción de este vídeo. En la segunda etapa nos encontramos con probablemente el circuito integrado más famoso de la electrónica, como es el 555. En este circuito usamos el 555 en modo estable para conseguir un tren de pulsos o una onda cuadrada con un duty y una frecuencia dados por la combinación de los valores entre las resistencias y el condensador unidos a las patillas del integrado, siendo el terminal 3 de este integrado la salida de esa onda cuadrada. La onda cuadrada que obtendremos tendrá la misma amplitud que el diodo Zener que conectemos, y según las fórmulas del datasheet del circuito integrado 555 y que estarán en la memoria de la práctica, obtenemos una frecuencia de 65.454 Hz. Una frecuencia suficientemente alta para cargar y descargar los condensadores de la siguiente etapa rápido, como veremos, y un duty cercano al 50%, que sería el mínimo posible de obtener con este integrado. Cuanto más rápido se produce la conmutación entre el nivel bajo y alto de la salida de la onda cuadrada del 555, mayor es la sobreoscilación que observamos en el osciloscopio en dicha onda. Esto puede producir interferencias que pueden transmitirse al resto del circuito si no realizamos un correcto filtrado de las mismas. Una solución para evitar que dichas interferencias se vean reflejadas en la carga sería la incorporación de, por ejemplo, elementos inductivos pasivos como lo son los choques de modo común o un filtro LC a la salida de dicho integrado. La tercera etapa consiste en una bomba de carga aplicada para un suministro negativo de tensión. Para ello utilizaremos dos condensadores y dos diodos rectificadores que tendrán un funcionamiento distinto según la onda cuadrada de salida haya pasado por su flanco positivo o por su flanco negativo. Cuando hay un pico de voltaje positivo en la salida, habrá un flujo de corriente en esta dirección. Durante este tiempo, el diodo D5 se encuentra en corte y el diodo D6 conduce, por lo que el condensador C4 se carga con la tensión VCC que hemos ajustado con el diodo Zener en la primera etapa. Cuando aparece el flanco negativo, será el mismo condensador que antes había cargado el que suministre la corriente que pasará por el 555. Atravesará el condensador C7 y la carga si está puesta, y terminará su recorrido polarizando el diodo 5 directamente. El diodo 6 esta vez se encuentra en corte. Por lo tanto, en este ancho de pulso será cuando obtengamos la tensión negativa que se encontrará en bornes del condensador 7. Después de analizar y discutir los resultados de los análisis de carga-tensión y carga-corriente, hemos llegado a la conclusión de que para mejorar el comportamiento de este circuito sería positivo incorporar un BJT que tuviese la base conectada a la salida del 555, el colector conectado a la fuente de alimentación conjunto a una resistencia y finalmente el emisor conectado a la salida del 555 conjunto al condensador que previamente habíamos colocado. Con la incorporación de estas mejoras que hemos comentado, nuestro circuito verá una mejora en su comportamiento,
puesto que, como hemos visto en los análisis de carga corriente y carga tensión, a medida que la impedancia de la carga va siendo menor, la tensión que ve la carga se ve muy limitada. Esto se debe a que nuestro circuito no tiene la capacidad de suministrar la corriente necesaria para esas cargas de menor impedancia. Sin embargo, si incorporamos estas mejoras, nuestro circuito sí que será capaz de entregar esa mayor corriente para poder alimentar estas cargas.